Le habla su hermano Harold Astor, maestro de la iglesia Árbol de Vida. Aquí comenzando con el estudio, tema el espíritu de Elías. El espíritu de Elías fue un tema que Dios me puso hace como 2 semanas. Acabo de levantar por la mañana y ¿verdad? Yo bien sentí que la voz de Dios me había dicho que tuviera que hablarlo. Prácticamente fue un mensaje que fue para la iglesia primero. Por lo tanto, pues no hicimos grabación ninguna, sino que lo trabajamos, ¿verdad? Juntamente con el pastor y los hermanos, y luego entonces pues decidí, ¿verdad?, hacerlo de esta manera para que también se pudiera llegar el mensaje a todas las personas, ¿verdad?, que estuvieran disponibles para poder ver el video. Y en este caso, pues en la presentación que voy a hablar ahora, pues se le añadió un par de cositas más para poder, ¿verdad?, rellenar y completar entonces todo el significado, ¿verdad?, de lo que tiene que ver el espíritu de Elías que se habla en la Biblia, ¿no? Vamos a estar comenzando hablando sobre la vida de Elías como tal, en la palabra, en la Biblia, como aparece en el libro de Reyes, primer y segundo libro de Reyes, y luego se va a estar hablando de ese mismo espíritu de Elías cuando es dado en la doble porción de Eliseo, pero luego entonces es dado también al Elías que había de venir, que era Juan el Bautista. Y más adelante pues también se habla de lo que se comparaba también con Jesucristo en cierta medida también. Y luego entonces al final de los tiempos, cuando va a aparecer como uno de los 2 testigos, y se va a explicar el por qué, ¿no? Por qué tiene que ser así. Así que comenzamos la presentación hablando de Elías. Vamos a poner aquí el apuntador, el espíritu de Elías. Vemos aquí a Elías, ¿verdad?, la parte de atrás, clamando a Dios para que bajara fuego del cielo. Así que vamos a comenzar la primera slide. Elías, se habla en la Biblia, primeramente el origen de Elías es del territorio de Galaad en la parte norte, ¿verdad?, al lado de Samaria, lo que usaba el río Jordán. Por eso que también al final ¿verdad?, al final de su periodo, antes de ser arrebatado, pues se habla de que había partido Jordán en 2. Y les quiero mostrar, ¿verdad?, de dónde originalmente pues era Elías. Esta es la tierra de Galaad, ¿no? Vamos aquí a hablar el por qué Galaad y por qué se le decía Elías el Tisbita. Vamos a seguir. Aquí, como podemos ver, este es otro mapa bíblico del pueblo de Israel. Tenemos aquí el área Israel y Judá. Aquí podemos ver a Jerusalén, lo quise marcar aquí para que vean dónde es que, comparado a la lejanía de donde realmente se había criado Elías, en la ciudad de Tisbe. El profeta Elías pues nació en el siglo 9 a.C., del 874 al 853 a.C., que realmente es el reinado de Acab. Su nombre significa mi nombre es Jehová, ¿verdad? Hay otro, también se le llama mi nombre Yahweh, ¿verdad? Pero aquí nosotros pues le decimos Jehová. La Biblia menciona a Elías como Tisbita, ¿no?, de pueblo de Tisbe. Como podrán ver aquí, lo marqué aquí, como si fuera en Google, ¿no? Esta misma marca, cerca del área del río Jordán, esta es la zona donde él nació. Y entonces este mismo lugar de Galaad, que le había mencionado anteriormente, lo pueden ver aquí, como se dice en inglés, Gilead. Toda esta zona es Galaad. Se le llama así debido a que es el lugar donde Jacob y su suegro Labán hicieron un pacto para vivir una vida llevadera entre ellos. Esto cuenta, ¿verdad?, en Génesis 31, 48 a 51, narra primeramente, antes de hacer ellos este pacto, pues surge que el suegro de Jacob le había pedido que trabajara para él los primeros 7 años para que, ¿verdad?, como él estaba enamorado de Rebeca, entiendo si no me equivoco, pues le había pedido que le trabajara 7 años en
en su casa, ¿no? Y luego de haber trabajado 7 años, pues también tuvo que trabajar otros 7 años más, y porque realmente pues se quedó con las 2 hijas de él, ¿no? Primeramente le había ofrecido la hija que realmente no estaba enamorado, pero para poder dar a la mujer que realmente amaba, pues tuvo que trabajar 7 años más, y por eso, viendo la sagacidad de Labán, pues él decidió irse de su casa sin haberle dicho nada con sus esposas, y por eso fue que Labán se molestó muchísimo. Por ende fue a buscarlo, pero en el camino pues Jehová se le interpuso y le dijo que no le hiciera daño, y una vez ellos se encuentran, pues llegan a un acuerdo, ¿verdad? Comen juntos, ellos hacen lo que se llama una mesa de piedra, ¿no? Que en sí lo que se llama un majano. Ellos pues el haber celebrado haber hecho este tipo de acción, el haber comido juntos, haber hecho ese pacto entre los dos, pues le llamaron a ese lugar Galaad, por haber comido, ¿verdad? Haber comido en un majano, o mesa hecha de piedra, donde comieron los dos al momento de hacer su pacto. Entonces se encuentra en Génesis 31, 48, 51. Más adelante, después les voy a enseñar lo que es un majano para que tengan una idea de qué fue lo que ellos hicieron. Vemos aquí. Esto es un majano, ¿ves? Se hicieron una mesa llena de piedras y comieron entre los dos, ¿verdad? Para que tengan una idea de qué es un majano. Normalmente no es una palabra que no se dice en nuestro argot, pero quise mostrarles para que entendieran qué era la palabra majano. Es una mesa hecha de piedras. Le vamos a hablar ahora de los sucesos de la vida de Elías. Vamos a comenzar con la vida de Elías desde, como le había dicho, el primer libro de Reyes, comenzando en el capítulo 17. Antes de comenzar a hablar de rey Elías, del profeta Elías, perdón, le voy a hablar sobre el reinado de Acab, para que tengan una idea del ambiente, ¿verdad?, en que se encontraba Elías, por la cual él hizo la profecía que vino de parte de Jehová al rey Acab. Y dice que Acab fue hijo de Omri, del rey Omri, rey de Israel, que también hizo lo malo ante los ojos de Jehová, malísimo, al igual que Acab, que fue que en los montes él erigió una imagen de Baal y otra de Acera. Son dioses paganos, ¿verdad? Demonios, que por haberse juntado con Jezabel, que no era del pueblo de Israel, que era también un idólatra, pues entonces el pueblo se convirtió más idólatra todavía, fue más idólatra que su padre. Así que por esa razón Jehová, ¿verdad?, tuvo ira en contra de él por haber hecho lo malo ante sus ojos, y mandó al profeta Elías. Y aquí entonces comienza la historia de Elías, realmente en su ministerio de profeta. Vamos a llevarlo aquí, en el primer slide sobre Elías, que habla sobre en el momento que Elías le profetiza a rey Acab de que no va a llover en 3 años y medio. Se habla en esta versión de 3 años, pero realmente fueron 3 años y medio, porque el mismo Señor Jesucristo en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 25, lo podemos ver aquí, y en Santiago 5, 17, por la maldad y la desobediencia de rey Acab, pues, y la idolatría, se había profetizado que no iba a llover en 3 años y medio, ¿ok? Eso tiene una relevancia, porque 3 años y medio significa muchas cosas, ¿no? Aquí más adelante se los voy a mencionar. Este evento es tipo de la gran tribulación, que está descrita por el profeta Daniel, y eso lo podemos ver en Daniel 11:31, que habla sobre la abominación desoladora. Jesús también la menciona en Mateo 24:15, ¿verdad? Y los apóstoles Pablo y Pedro lo mencionan en la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Y Pedro lo habla en la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1, cuando los dos hablan de la destrucción repentina, que no es otra cosa que la misma abominación desoladora. ¿Okay? Este milagro de Elías también se menciona en Apocalipsis. Claro está, aunque no menciona su nombre, se asume que es el profeta Elías, uno de los 2 testigos que bajará nuevamente a la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Eso lo vemos en Apocalipsis 11:6, que al final de este estudio lo vamos a mencionar
con lujo de detalles, tanto a Moisés como a Elías. Más o menos haciendo un resumen del estudio que habíamos hablado de los testigos, pues también quería mencionarlo porque Elías, todavía el misterio de Elías no ha terminado hasta el sol de hoy. Dice aquí que la profecía que le fue dada a Elías, al rey Acab, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, fue de la siguiente manera: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gloria a Dios. Dios da a comer a Elías por medio de los cuervos. ¿Ok? Él fue saciado de agua hasta que se secó, y alimento, ¿no? En el arroyo de Kerit. Eso está en Primera de Reyes 17, del 2 al 7. Capítulo 17, versículo de 2 al 7. Esto pues yo lo comparo como un tipo de maná del cielo que recibiera el pueblo de Israel en el desierto. Eso lo vemos en Éxodo, capítulo 16, versículo 35. Porque obviamente el pueblo de Israel estuvo también en el desierto, comparando el desierto con la sequía que hubo, ¿no? Y ellos fueron sustentados por Dios en todo ese periodo. Al mismo tiempo Elías fue sustentado. Primero fue sustentado por los cuervos hasta que se secó el río. Estuvo saciándose de agua. Y luego ahí se encontró con la viuda de Sarepta, que es lo que voy a hablar en la siguiente slide. Aquí vemos a Elías entrando a la casa de la viuda de Sarepta, se encuentra con ella. Lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 8 al 24. Elías es alimentado durante la sequía y resucita al hijo de la viuda de Sarepta en Sidón, porque enferma el hijo, y ella le reclama a él, ¿verdad?, que porque había causado este tipo de dolor a ella. Y entonces pues surge un milagro, ¿verdad?, gracias a la intervención de Elías. Pero antes que eso, vamos a mencionar que el haber sido alimentado tiene un significado, ¿verdad? Elías haber sido alimentado durante la sequía, y en el momento que resucita el hijo de la viuda de Sarepta tiene un significado, y eso lo podemos ver en Lucas 4:26, donde Jesús menciona este hecho en el momento de presentarse a la sinagoga para cumplir la profecía de Isaías y decirle a los fariseos que ningún profeta haya aceptado en su tierra. ¿Sabe? Este hecho fue tan importante porque ella, la viuda de Sarepta, no vivía en el pueblo de Israel. Entonces, esta viuda, al no ser parte del pueblo de Israel, fue quien cobijó a Elías en su casa. Entonces hace la comparación de que, siendo de otro pueblo, cobija a un profeta del pueblo de Israel, ¿no? Por eso entonces Jesús hace la comparación de este hecho de que la viuda haya aceptado a Elías con que él no era aceptado en su propia tierra, porque ya se sabía, ¿verdad? Ya estaban los planes de Dios que los gentiles también iban a aceptar al Señor, y el mismo pueblo de Israel lo iba a rechazar. En el segundo recuadro podemos ver aquí a Elías resucitando al hijo de la viuda de Sarepta. Entonces la manera que lo hizo fue tirándosele 3 veces encima, ¿no? Rogando, ¿verdad?, a Dios para que se hiciera el milagro. Y esto pues como fue revelado para mí, esto simboliza la resurrección de Jesucristo al tercer día. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15:4. ¿Ok? En el tercer día lo menciona Pablo, simbolizando la resurrección de Jesucristo. De las 3 veces que se le tiró al niño, pues él al tercer día resucita. Seguimos. Elías se encuentra con el rey Acab. Luego de pasado el periodo, ¿verdad?, de la sequía, anuncia al rey la llegada de la lluvia luego de pasados 3 años, como se lo había profetizado. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 19, casi todo el capítulo. Aquí se dice que para probar lo anterior, Elías instruyó a Acab a que reuniera a todo el pueblo de Israel en el monte Carmelo. El número de sacerdotes que había aceptado, ¿verdad?, invitado a Jezabel en el palacio del rey, eran de 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Imagínense ustedes. Él mismo le erigió esas dos estatuas para adorarla. Y también, de hecho, fue terrible porque acá también hizo que murieran sus hijos, ¿no? Para la construcción de Samaria. Estaba viendo parte de la historia. Ellos inclusive pues pusieron a sus hijos a favor de esos demonios, ¿verdad?, y sacrificándolos
para seguirlos en la adoración y tener ellos prosperidad, como está hoy en día, como hacen las cosas hoy en día la gente. La gente, pues, los mismos satanistas, estos Illuminati, estas personas que adoran al diablo, pues buscan personas para sacrificarlas a cambio de riquezas, ¿no? Y favores que el diablo les hace, y el diablo se los cumple, por eso que siguen esa. Seguimos acá. Bien, Elías reúne al pueblo de Israel. Aquí Elías reta al pueblo de Israel a que sigan a Jehová o a los Baales, ¿no? Uno de los dos. Entonces los reta a ellos para demostrar quién era quién. Por eso el verdadero Dios tenía que hacer bajar fuego del cielo, ¿no? Esa era la condición. Elías reedifica el altar que había sido destruido con 12 piedras, simbolizando la tribu de Israel. Esto también simboliza que esto es un símbolo de la reconstrucción del templo y reunificación de la tribu de Israel, ¿no? Perdón. Jehová fue el que respondió a ese llamado, ¿no? Y fueron matados los hechiceros, haciendo cumplir la ley de Dios en cuanto a lo que Dios abomina, que es la idolatría, ¿no? Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 al 14. Cuando Elías entonces hace el milagro, que realmente es el suceso, el hecho, ¿verdad? Este prodigio que Dios hace en favor de Elías, es el más conocido, ¿verdad?, de la Biblia, lo que él hizo. Pero Elías hizo muchas otras cosas más, por eso lo vamos a ver aquí. Aquí Elías vuelve de nuevo luego de 3 años, ¿no? Realmente fueron 3 años y medio, como les había dicho. De igual modo le dice a su criado que vaya 7 veces a ver si aparece una nube, ¿verdad? Esto lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 18, del 41 al 46. Esto es comparable, ¿verdad? Que es un tipo de cuando acabe la tribulación al 7º año, como está profetizado por el profeta Daniel, va 7 veces, porque el número perfecto de Dios es el número 7. Pues de la misma manera que hizo al criado 7 veces, y llega la lluvia, ¿no? Llega ya se acaba el problema de la sequía, pues esto también hace una tribulación. Ellos pasan una tribulación, luego de esa tribulación de sequía, pues al siervo de Elías haber ido 7 veces, pues también lo comparamos con el final de la tribulación, ¿no? La tribulación del pueblo por no tener agua, pues al final de los tiempos, al final de la tribulación, entonces que va a venir realmente la paz, ¿no? Va a venir entonces Jesucristo para reinar 1000 años. También simboliza el periodo de 7 años de la Shemitah, que les he hablado cuando yo hice el video de los 70 años de Israel, ¿no? El 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel moderno. Pues también simboliza estos 7 años de la Shemitah, que es la restauración de las cosas, el descanso, ¿no? Eso lo habla claramente en Levítico 25:4. Eso yo lo digo en detalle en ese estudio, ¿no? Tiene que ir a ese estudio para que puedan ver de lo que hablo de la Shemitah. Levítico 25, capítulo 25, versículo 4. También termina el periodo de 3 años de sequía, ¿no? En ese momento, pues esto también, esos 3 años de sequía simbolizan varias cosas. Simboliza los 3 días que Jonás estuvo dentro del pez, ¿verdad? Que también lo menciona en la Biblia. Eso lo vemos en Jonás, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17. Y también simboliza los 3 días que Jesús estuvo en el Seol, que descendió al Seol para llevarse a los cautivos y reconstruir el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque él menciona en Mateo 12:40 que lo iba en 3 días, lo iba a volver a construir, ¿no? Lo iba a reconstruir. Pero él hablaba del Espíritu Santo, ¿no? Del Espíritu. Por eso que iba a estar 3 días en el Seol para volver a reconstruir. Iba a reconstruir a las personas mediante el Espíritu Santo. Y en 3 días él se iba a encargar de hacer eso. Entonces, en ese mismo periodo, en el tiempo del fin, su ministerio, como uno de los testigos de Apocalipsis, donde hay una sequía de la misma magnitud, eso lo vamos a ver más adelante, que lo confirma. Yo leyéndolo exhaustivamente, sí me confirmó que eso va a ser así. De mismo modo, va a haber una sequía para ese periodo, porque también Dios le da la potestad para hacerlo, para que se conozca el propósito de Elías para Dios también, en ese periodo, para los tiempos del fin, en volver a unir las 12 tribus de Israel para reconocer al verdadero Mesías, que de la misma forma que él reunió las piedras para hacer
para poder hacer el altar para el sacrificio. De esa misma manera, él también va a unir al pueblo de Israel para reconocer a su Mesías, ¿no? Por eso también ese tiene esa encomienda. Él va a volver a repetir su ministerio para los tiempos del fin. Eso lo podemos ver nuevamente en Apocalipsis 11, capítulo 11, versículo 6. Apocalipsis 11, 6. Elías entonces huye a Horeb, al monte de Dios, ¿no? Eso está en Primera de Reyes, esto fue bien significativo. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 18. El monte Horeb. El monte Horeb, que también es el monte de Dios, es el mismo donde Moisés, ¿verdad?, se encontró con Jehová en la zarza ardiente y donde recibió la tabla de la ley. Eso lo vemos en Éxodo, capítulo 3, versículo 2, ¿no? Entonces, en cuestión, hablando acá de Elías, Elías huye a Horeb de las manos de Jezabel porque quería vengar la muerte de sus hechiceros. Se va deprimido deseando, ¿verdad?, la muerte. Ciertamente Elías también era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿no? Porque también padecía y sufría. En este caso se deprimió, se entristeció muchísimo hasta desear su muerte. Decía que él valía menos que sus padres, ¿no? Porque entiendo yo que la carga era para un hombre tener toda esa carga, esa responsabilidad del pueblo y tantas cosas terribles que realizó, ¿no? Pues un momento como que se fatigó, ¿no? Y se deprimió en gran manera. Y Santiago, en el capítulo 5, versículo 17, lo menciona. También fue sujeto a pasiones como cualquier hombre, común y corriente, como usted y como yo. ¿Entiende? Que sentimos y padecemos las mismas pasiones como cualquier ser humano. Pero cuando caía el poder de Dios sobre Elías, el espíritu de Elías, ¿no?, como se le dice, que no es otra cosa que el poder que le había dado Dios a través del Espíritu Santo para que Elías se manifestara de la forma que se manifestó, ¿no? No es que el espíritu de Elías como hombre, ¿no?, como Elías era diferente, sino que cuando caía el poder de Dios, la manifestación del Espíritu Santo le hacía hacer este tipo de cosas. Pero en la Biblia se le habla del espíritu de Elías, ¿no?, por las manifestaciones del Espíritu Santo que realizó a través de él. Él fue un instrumento del Espíritu Santo, porque Dios es el que da y que quita, ¿no? Realmente el poder es de Dios, ¿no? No es el hombre, es de Dios. Entonces, en ese caso, cuando hablemos de Juan el Bautista, quiere decir que esas mismas proezas, gracias al Espíritu Santo, como se le concedió el Espíritu Santo antes de su nacimiento, ya él estaba con ese poder de Dios, ¿no?, el poder del Espíritu Santo para realizar las mismas proezas que realizó Elías en su ministerio. Eso es lo que significa el espíritu de Elías en Juan el Bautista. Seguimos. Aquí cambia. Ok. Elías huye a Horeb, monte de Dios. Ok. Aquí seguimos. Cuando primeramente hablamos aquí, ¿verdad? Cuando hablamos primeramente, vamos para atrás un poquito. Aquí pues el ángel lo ayuda, ¿no? Aquí vemos este slide cuando les ayuda, él está en la cueva, ¿sabes? Él de verdad se deprimió en gran manera. Vamos aquí también a detallar sobre ese suceso. Cuando Elías se deprimió y huye, ¿no? Aquí viene a reposar en un enebro, ¿no? Este suceso ya en detalle, lo que realmente pasó en ese momento, fue a reposar en un árbol que se llama enebro, y allí fue donde dijo que quería morir. Eso lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 19, del 4 al 5, ¿no? Estamos hablando prácticamente del capítulo 19 de Primera de Reyes. Ahora, el significado del enebro. ¿Qué es lo que es un enebro? ¿Qué árbol ese árbol significa? Pues ese árbol significa, eso lo podemos ver en el Salmo 102. El Salmo 102, en el verso 17, dice que la raíz hebrea que se deriva el nombre de este árbol conlleva la idea de desnudez o de estar despojado. ¿Ok? Es desnudez o estar despojado, ¿no? Como así se sentía Elías en ese momento. Enebro es un arbusto de apariencia algo triste que crece en zonas rocosas del desierto y en peñasco. Aquí vemos un árbol de enebro, ¿ves? Lo podemos ver aquí claramente. ¿Ves? Que está todo rocoso, desértico, ¿no? Jeremías también habla de lo que es un árbol de enebro.
Jeremías 17:6, capítulo 17, versículo 6, habla lo siguiente: en el libro de Jeremías se hace referencia al enebro de manera muy oportuna al comparar al hombre cuyo corazón se aparta de Jehová con un árbol solitario en la llanura desértica, ¿no? Lo que hablamos ahora. El hecho de que 2 veces el ángel socorriera a Elías porque no había comido para que él pudiera comer y poder recuperarse y caminar lo que tenía que caminar, pues lo comparamos en 2 sucesos, ¿no? Con Jesús, en este caso, cuando fue servido luego de su ayuno de 40 días y 40 noches, ¿no? Eso lo vemos en Mateo 4:11. Mateo 4:11, cuando el ángel ¿verdad? El ángel del Señor ayuda a Jesús. También vemos a un ángel reconfortando a Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando se sentía triste, abatido, ¿no? Porque sabía que era lo que iba a pasar, ¿no? Por lo que iba a padecer. Pues entonces un ángel lo reconfortó, ¿no? Tuvo que ir 3 veces para entrar en victoria ya. Y los apóstoles se le durmieron, ¿no? Estaba solo. Así que vino Dios, tuvo misericordia de su propio hijo y le envió un ángel para que lo reconfortara. Eso lo vemos en Lucas 22:43. Capítulo 22, versículo 43. O sea que las mismas 2 veces que fue asistido el ángel por Elías, también fue asistido Jesús 2 veces. Seguimos acá. Elías se esconde en la cueva. Una vez él llega a caminar todo ese trecho, ¿no? Se esconde en una cueva, ¿verdad? Huyendo porque estaba deprimido. Y decimos acá que luego de caminar hacia Horeb por 40 días y 40 noches, ¿verdad? Que fue largo el caminar, mucho recorrido. Tiempo que duró, este tiempo, lo que queremos recalcar es qué significan 40 días y 40 noches. ¿Por qué tiene que ser 40 días y 40 noches? Que en otros sitios de la Biblia se menciona. Pues 40 días y 40 noches también fue el tiempo que duró el diluvio universal, ¿no? El diluvio universal. Pues eso se encuentra en Génesis capítulo 7, versículo 4, versículo 12 y versículo 17, lo menciona lo mismo. También en Génesis 8:6 dice que Noé abrió la ventana del arca que había hecho, ¿verdad? Para verificar, ahí sale un ave, ¿verdad? Para ver si ya habían bajado las aguas suficientes, ¿no? 150 días. Y entonces, pues, los 150 días fue la lluvia, pero ya había pasado 40 días, 40 noches, y ahí fue que quería verificar si ya había bajado suficiente para poder establecerse en algún lugar, ¿no? Y eso fue el periodo también que él esperó para hacer eso. Entonces, el mismo tiempo que Moisés estuvo con Jehová en el monte Horeb, en el mismo monte Horeb, recibiendo las leyes de la ley de Dios en 2 ocasiones, ¿no? 2 ocasiones, porque la primera vez se enfureció tanto al ver el pueblo con la idolatría que había con el becerro de oro que tiró las tablas, ¿no? Y había hecho Dios, y luego entonces cuando sube nuevamente por 40 días, 40 noches en ayuno, pues él mismo tuvo que hacerlas, ¿no? Eso lo vemos en Éxodo 24:18, la primera vez que sube a Monte Horeb, y la segunda vez en Éxodo 34, verso 28. Éxodo capítulo 24, versículo 18, y en Éxodo capítulo 34, versículo 28. También 40 días y 40 noches fue el tiempo en que Goliat estuvo desafiando al pueblo de Israel hasta que David lo venció, ¿no? Eso normalmente pues se habla pues que pasó ese evento, pero la Biblia dice que estuvo 40 días y 40 noches retando al pueblo, ¿sabes? Fuerte, ¿no? Así que eso sí que fue bien difícil para el pueblo de Israel, oírlo a él todos los días por 40 días y 40 noches retando al pueblo, y nadie se atrevía a enfrentarle. Eso lo vemos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16. También 40 días y 40 noches fue el tiempo que Jesús estuvo en el desierto ayunando, ¿no? Para prepararse para su ministerio. Eso lo vemos en Mateo 4, capítulo 4, versículo 2. 40 días y 40 noches estuvo ayunando. También es el mismo periodo en que Jesús estuvo en la tierra luego de haber sido resucitado, ¿no? Luego que resucitó estuvo 40 días y 40 noches compartiendo con los apóstoles, ¿verdad? Dándole sus instrucciones finales hasta que ascendió al cielo. ¿Ok? Eso lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 3.
Fue de 40 días y 40 noches. Así que todo este periodo se relacionan entre sí, tienen un significado especial para Dios, ¿no? Porque fueron sucesos muy importantes en la Biblia, ¿no? En la historia del pueblo de Israel, pues fueron importantes porque desde el Génesis hasta el momento que Jesús asciende al cielo, se repiten este periodo de 40 días y 40 noches. ¿Ok? Gloria a Dios. Seguimos acá, tal un poquito. Vamos acá, más o menos redondeando lo que es el ministerio de Elías, para qué también fue llamado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Porque se mencionan otras cosas que también hizo, que no se menciona mucho por ahí, ¿no? Sino que yo también lo analizando y estudiándolo a fondo, pues también hizo. En este caso, pues Jehová se le presenta como un viento apacible y delicado, ¿no? Antes de mencionar eso, entonces ahí está representado como el Dios de paz, que es Dios, ¿no? El Dios mismo. Dios es un Dios de paz. El espíritu de eso es un Dios de paz, ¿no? Cuando Jesús se le presenta luego de haber resucitado a los apóstoles, que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Como el mundo la da, yo la doy. Y entonces le dijo paz, ¿no? Y sopló de su espíritu. Así que Él es el Dios de paz. Eso lo vemos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el Dios de paz. Menciona Pablo el Dios de paz. Luego de que Elías viera 3 tipos de juicio, lo mencionamos aquí, eso ya, como se le presenta Jehová Dios a Elías, se presenta como un viento tempestuoso, como un terremoto, en forma de terremoto y fuego. Estos juicios que se verán en el momento de su ministerio como uno de los 2 testigos en el periodo de la gran tribulación. ¿Ok? Porque esto, como les dije, esto es una repetición del ministerio de Elías. En el tiempo de la gran tribulación, Elías va a estar haciendo cosas semejantes de las que hizo cuando estuvo en la tierra. ¿Ok? En ese periodo. Así que eso, cada cosa que uno va a ver se va compenetrando, se va confirmando lo que había hecho Elías con lo que va a hacer después. Entonces, por eso que uno dice, ¿verdad? Cuando uno ve este tipo de cosas son ya haciendo un preámbulo, ¿verdad? O haciendo un anticipo de lo que va a venir. Pues viene fuego del cielo, surgen estos 3 tipos de, vamos a decir así, calamidades, ¿no? Que es evento tempestuoso, el terremoto y fuego, ¿no? Pues ahí no aparecía Dios, Dios vino como un viento apacible y delicado a presentársele, ¿no? Pero todo esto tiene un porqué, ¿no? También para que se reconociera que Dios estaba en el momento de paz, ¿no? Dios venía a venir a traerle la paz a Elías en su momento de angustia, ¿no? En su momento de dolor, en su momento de depresión que estaba, pues Dios se le presenta y le da la paz a él, ¿no? Ahí entonces él coge fuerza. Antes de que fuera arrebatado en el carro de fuego, Jehová le encargó, esto ya parte del ministerio que le estaba hablando, Jehová le encargó ungir a los siervos que irían después de él para cumplir el propósito de Dios para con su pueblo. Hubo 3 personas. Primero fue el rey de Siria. Ungir al rey de Siria, a Hazael, que era el rey de Siria. Tenía que ir a ungirlo. Fue un mandato de Dios. De otro pueblo fue ungir al rey de Siria. También ungió a Jehú, ¿verdad? Jehú aparece como profeta, pero fue terrible. Jehú fue terrible. Y a Eliseo, ¿verdad? Ya ustedes saben la historia de Eliseo, luego de que él es arrebatado, pues entonces la doble porción del espíritu de Elías. Y también fue ungido como profeta de Dios, ¿no? Vamos a ver entonces cuál fue la importancia de que Eliseo fuera aprobado. Los tres harían juicio contra los que se le dieron la espalda a Dios, ¿no? Los que le dan la espalda a Dios por idolatría, pues ninguno de ellos escapará. Si se le escapa al rey de Siria, a Hazael, pues Jehú lo tomaría, ¿no? O lo mataría. Si se le escaparan a Hazael o a Jehú, pues Eliseo se encargaría de ellos, pero que ninguno pudiera escapar. Así fue el mandato de Jehová con Elías. Por eso fue que a los 3 fueron ungidos. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 11 al 17. Primera de Reyes 19, del 11 al 17. Seguimos por acá.
Bien. Luego, Elías profetiza contra Acab por la muerte de Nabot, ¿verdad? Eso está en Primera de Reyes, capítulo 21 completo. El rey Acab le arrebata la heredad de las tierras a Nabot a través de su esposa Jezabel mediante la calumnia, y por eso es apedreado y muerto, ¿no? Mintieron para justificar la muerte de él, ¿no? Por ser apedreado, hicieron una acusación falsa, y él como quiera se encargó, le tomó la heredad de Nabot. Elías luego le profetiza, como Jehová lo ve todo, ¿no? Le dice a Elías que le dijera al rey de cómo iba a morir Jezabel, que iba a estar comida por los perros, y de cómo iba a él también morir, que iba a ser lamido su sangre por los perros. Entonces, acá se arrepiente humillándose ante Dios. Se arrepiente, se viste de silicio, se rasga, se arrepiente momentáneamente. En ese momento se arrepiente y Dios lo perdona. Pero luego sigue desobedeciendo y muere en una batalla, ¿verdad? En una flecha que lo toca, lo matan, y su sangre fue lamida por los perros como fue profetizado. Finalmente pues murió así porque desobedeció a Dios. Pudo haber tenido oportunidad de arrepentirse y de seguir las leyes de Dios, pero no fue así. Seguimos. Bien. Elías profetiza la muerte del rey Ocosías, este otro rey, ¿verdad? Estuvo un periodo largo de tiempo, estuvo con Acab y ahora Ocosías. El rey Ocosías hizo lo malo ante los ojos de Jehová por su idolatría, también fue terrible. Entonces el rey Ocosías cae por una ventana y enferma. Entonces recurre a sus siervos para que le consulten a los dioses, ¿no? A los Baales. Jehová llama a Elías para que le profetice su muerte y se lo dice a los sirvientes por el camino. Ellos van, se encuentran con él por el camino, después de un tiempo, ¿verdad? Se encuentra con él, reaparece otra vez porque estaba viendo todo lo que estaba haciendo el rey Ocosías, y le dice que iba a morir porque al caer, en vez de haber buscado al único Dios verdadero que pudo haberlo salvado, ¿no? Sanado de su condición, pues recurre a los falsos dioses, ¿no? Así que el celo de Jehová, ¿verdad? Lo consumió, como quien dice. Ocosías es enterado y envía 2 capitanes de 50 soldados a los que fulmina, haciendo descender fuego del cielo. Nuevamente, esto es un tipo de su ministerio durante la gran tribulación. Eso está en Apocalipsis 11.5. Apocalipsis 11.6, Apocalipsis 11.5. Yo lo voy a repetir al final y vamos a hacer las comparaciones de dónde es que sale, por qué, ¿verdad? Contundentemente podemos decir que estos 2 profetas son los que van a estar en la gran tribulación como los 2 olivos, los 2 testigos, ¿no? Y lo vamos a decir más adelante también, otra razón más o menos, ¿verdad? Sacando algunos extractos del video que había hecho de los 2 testigos, como tal. Tuvo misericordia finalmente Jehová del tercer grupo de soldados y le dieron la profecía al rey y murió, como había dicho Jehová, ¿no? Murió fulminantemente porque no obedeció a Dios, ¿verdad? Se abandonó a Dios y no lo obedeció y murió, como había dicho Jehová, por haber ido en búsqueda de los falsos dioses, ¿no? Y así lo vamos a ver más adelante, esta acción de haber fulminado a 2 grupos de soldados, de 50 soldados con su capitán. ¿Por qué? Pues le decían, tú que eres profeta de Dios. Sí, yo soy profeta de Dios, pues manda fuego del cielo, y así no fue, a 2 veces, fulminados completamente. Terrible. Seguimos acá. Segunda de Reyes 2, aquí es que donde está el suceso de que, ¿verdad? Elías arrebatado al cielo en un torbellino con carros y caballos de fuego, ¿no? Carros de fuego y carros de fuego. Jehová envió a Elías a que fuera a estos lugares, pero Eliseo nunca se lo dejó solo. Fue a Betel y fue a Jericó. En estos 2 lugares, cuando fue a Betel y a Jericó, se encuentra con los hijos se menciona la Biblia que con los hijos en Segunda de Reyes 2, dice que fueron con los hijos de los profetas, ¿no? Menciona que eran hijos de profetas y le dicen las mismas cosas. Le dicen a Eliseo, Elías se va a ir. Y Eliseo, pues, obviamente no quiere oír eso porque se atribulaba, ¿no? Le decían que los mandaba a callar la boca. La segunda ocasión en Jericó lo mismo. Los mandó a callar la boca a esos hijos de profetas. Al final,
pues esos hijos de profetas van a seguir el evento, ¿no?, de lo que va a ocurrir, porque sabían ya que Elías se tenía que ir. Y por ende, pues los acompañaron a Río Jordán. Cuando ocurre el evento, le voy aquí a decir entonces que de la manera que Elías tenía que cruzar con Eliseo, como Eliseo no quería dejar a Elías, lo siguió todo el tiempo, ¿no? Eso como yo lo veo es que Dios estaba probando la fidelidad, ¿verdad? La lealtad que tenía con Elías, que al haberlo hecho con Elías, pues también él quería corroborar que tenía lealtad con Dios, ¿ok? Por eso está ungido, pero si te aparta, va a tener sus consecuencias. Pero como Eliseo fue leal a Elías en todo momento, hasta antes del momento que se fue, pues Dios lo compensó, ¿verdad? Dios le dio lo que había pedido. Y eso es una muestra de la lealtad que uno tiene que tener, seguir con Dios en todo momento, ¿verdad? Por la obediencia. Y aunque Elías le había dicho que lo dejara, él insistió en quedarse con él. Por eso que uno tiene que ser insistente, consistente en su forma de pensar con tu relación con Dios. Cuando tú sientas que Dios te haya abandonado, tú tienes que seguir. Ah, no siento a Dios, pues tú tienes que seguir hasta el final, porque Dios te está probando, Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar, Dios te sigue probando hasta donde tú llegas, como hizo con Job, lo probó hasta el extremo, pero él sabía que iba a ser leal a Dios, ¿no? Así es como actúa Dios. Vamos a seguir aquí. Finalmente, pues lo voy a recapitular diciendo esto, mostrando la lealtad de Eliseo en no dejar a su maestro Elías, porque Eliseo ya había sido ungido por Elías, pero él quería la doble porción de su espíritu. Por eso tuvo que obedecer a Elías para que se cumpliera su petición, ¿verdad? Así fue. Entonces, otro suceso más importante en la historia de Elías, ya después de haber ascendido al cielo, ¿no?, en un carro de fuego, caballos de fuego, fue que vuelve Elías, se aparece con Moisés en la transfiguración de Jesucristo, ¿no? Ahí se muestra la deidad de Jesucristo como Dios, ¿no? Ahí se muestra como Dios. Aquí podemos verlo, ¿verdad? Como yo les mencionaba a Elías y a Moisés, los dos testigos frente a los dos olivos, frente a Dios, ¿no? Que están parados frente a Dios, los dos olivos, los dos candeleros, ¿no? Como se le llama Nehemías, el profeta Nehemías le llama los dos candeleros. Entonces, esto lo que significa es que donde dos o tres, aquí están los tres apóstoles, aquí están los dos testigos, ¿no? Los dos profetas, donde dos o tres están en mi nombre, aquí estaré yo con ellos, ¿no? Eso es lo mismo que yo decía en los dos testigos, ¿no? Este evento es tremendo porque aquí concretiza lo que el mismo Señor dijo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo con ellos, ¿no? Y eso es tremendo arte, ¿verdad?, que había hecho el que pintó esto. Pues se ve claramente que estos son los dos testigos en el cielo y los apóstoles, los tres testigos en la tierra, ¿ok? Esto lo vemos en Mateo 17, capítulo 17, versículo del 1 al 5, la transfiguración de Jesús, donde aparece nuevamente Elías y también Moisés, ¿no? Esa es otra razón más por la cual decimos que son los dos testigos, porque testificaron a Jesús como Dios. Ahora vamos a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el Elías que había de venir, porque eso lo confirmó Jesucristo. El mismo Jesucristo fue el que se lo reveló a los apóstoles, ¿no? Ellos vinieron a darse cuenta ya cuando una vez le dice, ¿verdad?, de quién era el Elías, ¿no?, que había de venir. Pues entonces él viene y se los dice a ellos, ¿no? Fueron los primeros en enterarse. Se lo había profetizado el profeta Malaquías. Malaquías 4:5 lo dice claramente. Lo vamos aquí a hablar ahora. Lo vemos aquí, la profecía de Malaquías sobre el Elías que habrá de venir. He aquí yo os envío al profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿no? Malaquías 4:5. Y hasta el sol de hoy los judíos siguen esperando a Elías. Por eso es que como no creyeron en Jesús, pues siguen esperando a Elías. Por eso es que el evento clave, cuando vengan estos dos profetas al pueblo de Israel a hablarle de Jesucristo, que es el Mesías, va a ser súper importante, porque para ellos, para el pueblo judío, Jesucristo dijo que Juan el Bautista es el profeta más importante, ¿no? El más grande de todos, porque fue el que llenó el camino, ¿no?
y me estoy adelantando a esto, pero para los judíos es Moisés y Elías, definitivamente. Y por eso que es impactante, ellos sabían que en esa época son ellos dos, y con todo eso los van a maldecir, con todo y eso, va a haber tanta maldad que pues el diablo mismo los mata, ¿no? Fueron perseguidos también para matarlos, aún sabiendo quiénes eran. Bueno, seguimos. Acá está un poquito lento. Ok, dice aquí, Dios envía el espíritu de Elías sobre Juan el Bautista para que se cumpliese la profecía y el propósito de Dios en preparar el camino para el Mesías, como había dicho, ¿verdad? Aquí tenemos en background, ¿verdad? Una pintura de Juan el Bautista, ¿verdad? Hablándole al pueblo, ¿no? Aquí dice de Juan el Bautista que el ángel Gabriel le anuncia al sacerdote Zacarías, que era su padre, de que sus oraciones fueron contestadas y que su hijo iba a nacer, ¿no? En Lucas 1:17 dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, ¿no? Al arrepentimiento. Y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, ¿no? Preparar el camino del Señor. Entonces, dice aquí también sobre Juan el Bautista, Jesús confirma la profecía de Malaquías 4:5. Dicen en Mateo 11:14, lo dice en esta área aquí, ¿no? 11:14. Si queréis recibirlo, hablando de Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir, ¿no? Y ahí lo confirma. Ya se cumple la profecía de Malaquías 4:5. Luego la transfiguración de Jesús, los apóstoles le preguntan sobre la profecía de Malaquías. Ahí, como les decía, eso está en Mateo 17, 11 y 12. Dice lo siguiente, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero, porque Juan el Bautista llegó primero que él, ¿no? 6 meses antes, pero ya Juan el Bautista estaba predicando, ¿no? Predicando a Jesús, al arrepentimiento, al bautismo en agua, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, ese era Juan el Bautista, sino que hicieron con él todo lo que lo quisieron porque lo mataron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos, ¿no? Padecerá porque también lo van a matar. De la misma forma que mataron a Juan el Bautista, lo van a matar a él también. Y le profetizó su muerte. Seguimos acá en la siguiente. También el pueblo de Israel asoció a Jesús con Elías. También lo asociaban a Jesús en varias ocasiones. Dice aquí que Herodes había escuchado sobre la fama de Jesús y sus poderes. Unos decían que Juan el Bautista había resucitado, pero otros decían que era Elías, ¿no? En Marcos 6:15 dice, otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Y en Mateo 16:14 dice, Jesús les pregunta a los discípulos de qué decía la gente, quién era él. Entonces, Mateo 16:14 dice, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, ¿ves? Que los asocian a los dos con lo mismo, otros Jeremías, que era otro profeta grande para ellos, y alguno de los profetas. Entonces también se menciona en el momento que clamó a su padre en la cruz, cuando se sintió abandonado, porque él decía, Elí, Elí, ¿no? Entonces dice aquí en Mateo 27, el versículo 47 y 49, dice que algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, ¿no? Decía Elí, Elí. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle, ¿no? Que siempre lo asocian con Elías todo. Así que así fue de esta manera como ellos asociaron a Elías también con Jesús. Entonces, estamos terminando ya. Esta es una tablita que yo hice para comparar entonces por qué Juan el Bautista había recibido el espíritu de Elías, ¿no? Tenemos por lo menos aquí saqué cuatro aspectos de Elías que también estaba en Juan el Bautista para hacerlo. Y entonces lo comparamos ellos dos, pero directamente con la Biblia. Vamos a ir todos, si ustedes ven, todos tienen versículos de la Biblia, porque así entonces queda ya, ¿verdad? Manifestado, queda ya hecho de que todo esto está corroborado, ya está confirmado de que uno era con el otro, ¿no? En el llamado arrepentimiento, como hablé ahorita, llamado arrepentimiento, pues primeramente en Primera de Reyes 18:39 dice, cuando Elías hace que Jehová realice el prodigio de bajar fuego en el cielo y el pueblo se torna a Dios, ¿no? Ellos claman a Dios y dan gloria a Dios, ¿verdad? Y reconocen a Dios porque fue el que bajó, descendió fuego del cielo, hizo descender fuego del cielo. Eso lo vemos en Primera de Reyes 18:39.
Entonces, Juan el Bautista en Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento también, ¿no? Aquí Elías hizo que el pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios. Y aquí dice que él bautiza, Juan el Bautista bautiza con agua para arrepentimiento, pero él viene tras mí, ese es Jesús. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Ok? O sea que los dos están llamados para arrepentimiento. Fueron obedientes. Cuando fue al Jordán, Elías fue al Jordán al ser arrebatado. Hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces en 2 de Reyes, capítulo 2, cuando fue al Jordán para ser arrebatado. Y aquí, Juan el Bautista, pues vivía en el desierto, porque en Marcos 1:3 se llamaba que era la voz que clama en el desierto. Entiendo yo que eso también está en un salmo, se había profetizado. Él es la voz que clama en el desierto. También vestían rudimentarios, sus vestiduras. Los dos tenían vestiduras rudimentarias. Siempre se les conocía por la forma que vestían. En Elías, por ejemplo, pues decía 2 de Reyes 1:8. Este era varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Okay? Y en Marcos 1:6 habla de Juan el Bautista. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, que también tenía pelo, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿no? Vestían iguales prácticamente. Entonces los dos también desafiaron a la autoridad, tenían autoridad, eran desafiantes. Elías en este caso lo vemos en 1 de Reyes 18, versículo 21 y versículo 40, que habla que Elías desafía al pueblo a creer en Jehová y manda a matar a los hechiceros de Baal, ¿no? Fue justiciero en ese momento. Entonces, fue desafiante con el pueblo. También tuvo autoridad para mandar a matar a esos hechiceros. Y Juan el Bautista, en su modo de tener autoridad desafiante, pues desafió a los fariseos por su hipocresía religiosa, ¿verdad? Que le llamó generación de víboras, igual que con Jesús, que le dijo lo mismo. Y también desafió a Herodes, señalando su pecado, que estaba casado, estaba viviendo con su cuñada, ¿no? Con la esposa de su hermano. Así que eso lo vemos en Mateo 3:7, cuando habla de la hipocresía de los fariseos, que le dice generación de víboras, y en Mateo 14, del 4-5, habla cuando le señala a Herodes su pecado, ¿no? Entonces, en estos 4 aspectos, los dos son idénticos, ¿no? Entonces ahí se habla de que Juan el Bautista sí tenía el espíritu de Elías, en estos aspectos importantísimos. Aquí vamos a hablar en los últimos slides. Vamos a estar entonces comparando ya en el futuro cómo ha sido profetizado, ¿no? En la visión de Juan, el apóstol, sobre los dos testigos, ¿no? En este caso, vamos a hablar primero un aspecto bien importante que lo vemos escrito en Apocalipsis 11:5, que mencioné anteriormente 2 veces, que habla, que te dice sobre estos dos testigos, que si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera, ¿verdad? Si alguno quiere hacerles daño, van a morir de la misma manera, pero que sale fuego de la boca de ellos. Entonces, ¿cómo sabemos que es Moisés y Elías? Pues en el caso de Moisés, lo vemos en el libro de Números 16:35. Dice, además de la presencia del Señor salió fuego y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Pues fueron los que retaron a Moisés en ese momento, ¿no? Consumió 250 hombres que ofrecían el incienso, ¿no? Y en el caso de Elías, he aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Se ha estimado ahora mi vida delante de tus ojos. Ese era el último, vamos a decir, regimiento, batallón de 50 hombres. Este capitán pues le pidió clemencia por su vida, ¿no? Y ya, pero mencionó estos 2 eventos anteriormente a él, que ya había consumido a los 2 primeros capitanes con sus 50 hombres. Así que de las 2 maneras, tanto Moisés como Elías hicieron que bajara fuego del cielo para consumir personas. O sea que ellos también van a defenderse echando fuego por la boca, ¿no? Mediante el fuego ellos se van a defender, como hicieron en el momento de su ministerio. Entonces, esto es en la parte de Moisés, ¿no? Viendo más bien lo de Moisés, pero los dos tienen que ver con lo mismo, porque los dos van a tener la potestad para hacer eso en ese momento, ¿no? Los tiempos de fin.
de la tribulación, ¿no? Los últimos 3 años y medio que ellos, donde van a aparecer. Tiene que ver entonces el video que realicé de los 2 testigos, para que puedan entender el time frame, ¿no? El lapsus de tiempo donde van a ocurrir las cosas. En la parte más de Elías, cuando se menciona Elías, que es un aspecto importante, en Apocalipsis 11:6 dice lo siguiente: estos tienen poder para cerrar el cielo, ¿verdad? Ahí se conoce a Elías por esa situación, ¿no? A fin de que no llueva en los días de su profecía. Que sí, esto es bien importante y lo subrayé. A fin de que no llueva en los días de su profecía, confirmando lo que había dicho anteriormente. Tú analizando esto, dice, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué significa eso? Que en el momento que ellos van a estar en su ministerio, ellos inmediatamente van a cerrar el cielo. Esos 3 años y medio que van a estar, como decía Santiago y como dijo Jesús, 3 años y medio, van a estar sin lluvia. En ese momento Israel no va a llover. Va a haber sequía en ese momento. Por eso es que los van a odiar. Por eso es que van a querer matarlos. Por eso entonces Dios le da potestad al final de su ministerio de que el diablo los mate, pero al tercer día y medio, ¿no? Van a ser resucitados en medio de la plaza ante todo el mundo. Y todo el mundo va a temer porque ellos resucitan cuando Dios le dice, suban acá. Y los 2 suben, ¿no? Enfrente de todo el mundo. Entonces, dice aquí, la segunda parte de esta profecía dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Ves? Ahí les voy a mencionar esto. Para convertir en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, ¿no? Eso se relaciona más a Moisés. Pues lo vamos a ver aquí. En Éxodo 7:20 lo dice claro. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Eso está en Éxodo 7:20. En Éxodo 7:20 se nota claramente que también van a convertir el agua en sangre, ¿no? Entonces, en la parte de que cierran el cielo, dice aquí en Primera de Reyes 17:1, lo que había hablado anteriormente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Aleluya. Pues hasta aquí, ¿verdad? Terminó mi estudio sobre el espíritu de Elías. Esperamos, ¿verdad?, que ese espíritu de Elías, ese poder, el Espíritu Santo de Elías, pues también quede en cada uno de nosotros con esa valentía, ¿verdad? Ese poder que Dios le dio para que podamos ministrar a las demás personas y que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros en los momentos difíciles, ¿verdad? Para nosotros poder llevar esa palabra a toda persona, ¿verdad? Y que puedan ser salvos. ¿Ok, hermano? Así que agradezco, ¿verdad?, su atención y Dios los bendiga, hermano. Un abrazo.